En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Si un día se les descompone la computadora, no me llamen. O llámenme y lloramos juntos. La última vez que tuve el privilegio de compartir una reflexión aquí con ustedes, comentaba que el Evangelio de Juan es mi evangelio favorito. Tal vez Dios por eso me mandó a esta iglesia, la iglesia de San Juan. Y me gusta este evangelio por diferentes razones. Los símbolos que utiliza, la forma en la que está escrita, es un evangelio con mucha profundidad. Para entender el evangelio de Juan, hay que leer la historia completa una y otra vez y desmenuzar cada uno de sus capítulos y versos. Quizá la razón más importante por la cual me gusta este evangelio es que me reta mucho, o como decimos en México, me saca de mis casillas, me obliga a salir de mi zona de confort, a orar y a discernir su mensaje. El día de hoy, este evangelio no es la excepción. La historia que el leccionario nos presenta es tan rica y llena de muchas enseñanzas. Y cada uno de los 13 versos que acabamos de escuchar podría darnos un sermón diferente u horas de estudio bíblico. Y si bien no vamos a pasar horas tratando de entender este pasaje, sí me gustaría enfocarme en un aspecto, y eso es el amor. Hace 4 años, como ustedes recordarán, el mundo se paralizó. Fue justamente al terminar la semana de Spring Break o las vacaciones de primavera que todas las escuelas cancelaron clases. Los negocios no esenciales cerraron y las personas que podían trabajaban desde casa. Las calles que solían estar llenas de ruido y movimiento estaban vacías. Muchos nos quedamos sin trabajo. Había un toque de queda. Las iglesias cerraron sus puertas. No había suficiente comida ni medicamento para todos. Había mucha incertidumbre, mucha ansiedad, mucho temor. Ni siquiera papel de baño había. Lo peor y lo mejor de las personas salió a relucir. Fuimos forzados a distanciarnos de nuestros seres queridos. Había reportes diarios de muertes y de personas contagiadas. Muchos de nosotros también sufrimos la pérdida de seres queridos a consecuencia de esta enfermedad. Y parecía, por lo menos las primeras semanas, los primeros meses, que esta enfermedad no llegaría nunca a su fin. Una de mis primas está casada con un enfermero y él nos contó lo difícil que era salir a trabajar día con día. Trabajaba horas extras y no por gusto, sino porque no le quedaba de otra opción. Para él era muy difícil ver el sufrimiento de las personas, pero sobre todo ver que esas personas sufrían solas. Para él era muy frustrante también ver cómo la escasez de los medicamentos y los artículos médicos empeoraba la situación. Muchos de sus compañeros de trabajo, doctores, enfermeros, también murieron a causa de esta enfermedad. Y si bien él no era considerado como miembro de la población de riesgo, las cosas no eran más fáciles. Dejó de ver a su familia por varias semanas. Vivían en la misma casa, pero cada que él llegaba, pasaba por un ritual de sanitización y después se encerraba en su cuarto por miedo a contagiar a sus hijos o a su esposa, a mis tíos. Se privó del abrazo de sus hijos, de la compañía de su esposa y de sus suegros. ¿Ustedes creen que él iba a trabajar porque no le importaba su vida o no le importaba la vida de su familia?
¿Qué lo motivaba a seguir yendo a trabajar a pesar del desgaste físico y emocional? Yo creo que la motivación que él tenía para salir de su casa diariamente, así como muchos de nosotros lo hacemos cada que vamos a trabajar y empezamos nuestra jornada, ya sea en nuestro trabajo o en nuestra casa, lo que a él lo motivaba era el amor a su profesión, a su vocación, el amor a servir a los demás y el amor a Dios. Un amor sacrificial, un amor que hace sacrificios. Y eso es lo que me recuerda el Evangelio del día de hoy. Un amor que hace sacrificios. Imagínense esta escena. En medio del ajetreo de la celebración de Pascua en Jerusalén, las calles están llenas y hay mucho bullicio, muchas personas. Y un grupo de griegos se acerca a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, y le dice, queremos hablar con Jesús. Y él va con Andrés y los dos le comentan a Jesús lo que estaba pasando. Y Jesús les responde de una forma que estoy seguro ellos no se esperaban. Les dice, mi hora ha llegado. La hora en la que el Hijo del Hombre es glorificado por Dios. Me imagino la cara de los discípulos así como de caches, pues yo ni te pregunté eso, ¿verdad? Mi hora ha llegado. Jesús, al decir esto con estas palabras en cierto modo complicadas, estaba anunciando una vez más su propia muerte. Antes ya lo había dicho. Les decía a sus discípulos, va a llegar el momento en el que el Hijo del Hombre va a tener que sufrir por bla, 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 bla. Pero en este momento Él les dice, mi hora ha llegado, es hoy. Una muerte fecunda, una muerte que dará vida a los demás. Y ya saben cómo es Jesús. A mí me encanta Jesús porque es un excelente maestro y muy a su estilo, Él nos da una historia que ya había utilizado con anterioridad. Es la historia del grano de trigo. La historia del grano de trigo que para poder multiplicarse y dar fruto, debe caer al suelo y luego marchitarse y morir. Porque de no ser así, se quedaría estéril, solo, en la individualidad, aislado, en la soledad. Y cuando el grano de trigo acepta marchitarse y morir, el grano multiplica su vida, haciendo la travesía por la muerte y llegando a la resurrección. Y esta nueva vida es fructífera, da muchos frutos, que no permanece para sí misma, sino que se da para beneficio de otros. En otras palabras, si tenemos un grano de trigo, ¿a cuántas personas podemos alimentar? Difícilmente a una, ¿verdad? En cambio, si esa semilla cae al piso, se marchita y muere, y este da frutos, y esos frutos a su vez se marchitan, mueren y dan más frutos, entonces ¿a cuántas personas podemos alimentar con esas semillas? Fíjense, hace 2000 años Jesús inició lo que nuestro obispo Michael Curry dice es el movimiento de Jesús, el Jesus Movement. Y muchas personas, billones de personas han sido parte de ese movimiento a consecuencia de esa semilla que murió y que dio fruto, Jesús. Al día de hoy somos más de 2.8 mil millones de personas. Eso es como el 35% de la población del mundo.
Esa semilla que murió y que dio fruto, sigue dando frutos ahorita mismo. Entonces Jesús dice, el que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Pareciera que para Jesús la verdadera muerte no es física, sino que la muerte consiste en negarse a gastarse por el bien de otros, a dar la vida por los demás. Para Jesús, la muerte es protegerte de alguna forma y no darse a los demás. Pareciera que la verdadera vida consiste en ofrecer la vida misma. Si yo no me estoy dando a los demás, entonces es como si estuviera muerto. La historia del grano de trigo es la historia de Jesús, pero también es la historia de sus seguidores, de todos aquellos que murieron por Cristo. ¿Y qué creen? Es la historia también de nosotros, su historia, mi historia. Jesús dice que si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Hoy es el quinto y último domingo de la Cuaresma. La próxima semana estaremos celebrando el Domingo de Ramos, después iniciaremos la Semana Santa y en 2 domingos estaremos celebrando ¿qué festividad? La Pascua, la resurrección de Jesucristo. Para aquellos que estuvieron aquí la semana pasada, yo no estuve, pero miré el YouTube, el reverendo Jim nos recordaba que el perdón es solamente una parte de la misericordia, que la misericordia es algo más grande que simplemente perdonar. Yo creo que la Cuaresma no se trata únicamente de reconocer nuestro pecado, de arrepentirnos y de ser penitentes. Es una parte muy importante, pero no nada más se trata de decir mi culpa, mi culpa, mi culpa. Creo que la Cuaresma también nos invita a reflexionar, a hacer un alto en nuestras vidas y volvernos a Cristo. Es meditar en cómo podemos volver a seguir los pasos y la enseñanza de Jesucristo. Fíjense, las iglesias protestantes, como la iglesia de nosotros somos protestantes y católicos, las iglesias protestantes muy seguido dicen que nosotros somos personas de la resurrección, ¿verdad? Y eso se refleja en la forma en la que nosotros oramos y en la que nosotros hacemos nuestra alabanza diaria. Por ejemplo, no sé si han notado, pero las personas que sirven aquí en el altar generalmente tienen una cruz, pero esa cruz está vacía. ¿Por qué? Porque nosotros los protestantes decimos que Dios ya no está en la cruz, que Dios, Jesucristo, ha resucitado. También es parte de nuestra piedad que además de tener la cruz vacía, tenemos a una cruz como la que está en el fondo del santuario, donde está Jesús resucitado. Y todo habla de eso, ¿verdad? Y eso es algo muy hermoso. Pero nosotros también somos personas de Cuaresma. También somos personas del Cristo crucificado. Y la iglesia a través de la liturgia nos propone que hagamos ese alto en nuestras vidas que les digo y que reflexionemos, que nos arrepintamos, sí, pero que nos volvamos a Cristo también. Entonces, a medida que nosotros iniciamos esta Semana Santa,
El próximo domingo iniciaremos con el Día de Ramos. Los invito a que reflexionemos lo que pasó hace 4 años durante los primeros días, semanas y meses del COVID, y también que reflexionemos en el camino espiritual de la Cuaresma. Así como nosotros vivimos la pandemia y esta nos obligó a confrontar nuestra vulnerabilidad y reevaluar cuáles eran nuestras prioridades, la Cuaresma también nos llama a la introspección, a ver qué es lo que está pasando en nuestras vidas y arrepentirnos, y no nada más arrepentirnos, sino también renovarnos espiritualmente. Al igual que hubo mucho sacrificio y la resistencia, hubo muchos sacrificios por parte de nosotros y nuestros seres queridos durante la pandemia. La Cuaresma también nos invita a abrazar disciplinas como el ayuno, la oración y la caridad. Estos pequeños sacrificios que son un símbolo de actos de renuncia y solidaridad. Mientras recorremos esta Semana Santa, recordemos el amor sacrificial que tuvo Cristo para con nosotros, quien dio su vida voluntariamente para nuestra salvación. Elevemos su ejemplo de amor por las personas, especialmente en estos tiempos difíciles. Nosotros vamos a tender una mano a nuestros vecinos necesitados, ofreciendo compasión y apoyo a quien está sufriendo y encarnando la esperanza del mensaje de la Pascua. Oro para que en esta Semana Santa que vamos a iniciar sea un tiempo en el cual nosotros podamos tener una profunda transformación espiritual y una renovación, y que por lo menos espiritualmente moramos y demos fruto en abundante para las demás personas. Oro para que esa renovación espiritual suceda mientras nos vayamos acercando cada vez más al Cristo resucitado y a la promesa de una vida nueva. Amén.